Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos, hermanos. Qué gusto estar aquí hoy compartiendo de la palabra de Dios. Gracias al Ministerio de Música. Me dijeron que iban a cantar 3 canciones al último, pero hicieron 4, pero valió la pena, ¿verdad? Esa canción estuvo, pero que nos puso a todos en onda, ¿cierto? Valió la pena hacer una canción más y decirle a Dios, decirle a Jesús, ¿no? Que queremos seguirle, ¿no? Que podemos ser ciegos, que podemos aprender a ver, ¿amén? Y hermano, para mí es un privilegio hoy poder continuar con la serie del libro de Marcos. El día de hoy vamos a tener Marcos 14. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Marcos, ¿no? Y se empieza a hablar hoy del tema de la Semana Santa y el sacrificio de Jesús. Y la Semana Santa pasó, ¿verdad? Fue la semana pasada, ¿cierto? Pero hermanos, el mensaje sigue siendo el mismo esta semana, ¿amén? Como cristianos, para nosotros, el mensaje de la cruz de Cristo debe estar presente permanentemente. Y no solo una fecha en particular, ¿amén? ¿Amén? Amén. Eso. La semana pasada, el capítulo terminó con un llamado de Jesús a estar preparados, a estar despiertos, sobre todo en medio de los problemas y de las luchas. Y el capítulo de hoy es, de hecho, el capítulo más largo del Evangelio de Marcos. ¿Qué te parece? No sé por qué siempre a mí me tocan los capítulos más largos. Parece que hay una especie de dedicatoria para que me esfuerce en terminar rápido. Y por lo que, siendo tan largo el capítulo, se podría sacar muchas prédicas. Pero hoy vamos a verlo desde el punto de vista de Jesús y relacionarlo de cómo Él enfrentó su camino a la cruz. Hay partes pequeñas que no vamos a leerla, pero te lo recomiendo que leas en casa para que tú puedas tener toda la visión del capítulo. Y hermanos, pero antes de empezar, si me permiten, me voy a sacar la chaqueta. Como es largo, hay que ponerse camiseta. Tú también acomódate bien, que se viene largo, ¿no? Vamos, hermano. Se viene bastante, se viene bastante. Hermanos, y la prédica del día de hoy se llama La mayor batalla de Jesús. La mayor batalla de Jesús. Hermanos, en nuestra vida tenemos luchas, problemas, desafíos que debemos enfrentar y batallas que debemos pelear, ¿así es? Piensa en diferentes situaciones de tu propia vida que podrías pasar o que tal vez ya las pasaste, ya las tuviste que vivir. Problemas serios en tu hogar, con tu esposo o con tu esposa, situaciones familiares graves con tus hijos, luchas en tu trabajo, enfermedades tuyas o a veces de los que más amas, vicios de los que no puedes dejar, soledad en tu vida. De una forma u otra los tenemos que enfrentar, ¿cierto? Y como dicen, todo pasa. Pero el punto es si pudimos ser una luz durante la batalla y si después de la batalla hemos vencido o fuimos derrotados miserablemente por nuestro propio carácter. Y hoy, hermanos, el capítulo 14 nos da la oportunidad de hablar cómo fue la forma en que Jesús se preparó para la mayor prueba que soportó: ir a la cruz por nosotros. Cómo encontró la fuerza y cómo enfrentó este enorme desafío. Y cómo este es el ejemplo que debemos seguir para vencer espiritualmente en las batallas de nuestras propias vidas. Le pido a Dios que me ayude a ser profundo y transmitir correctamente su mensaje de Él. Y vamos a empezar con una oración. Padre Santo, Señor Todopoderoso, Dios bendito, gracias, Padre, por poder un día estar juntos, Padre, por poder orar, por poder hablar de tu parte, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos tienes compasión, Padre, y te pedimos, Padre, que hoy el ejemplo de Cristo en este capítulo 14 de Marcos nos impacte mucho, nos ayude a saber cómo prepararnos para las batallas de nuestras vidas, nos haga tomar decisiones y sobre todo nos ayude a acercarnos más a la cruz de Jesús. Que
podamos entender el dolor, el sufrimiento que Él tuvo, que podamos conectar nuestro corazón con el de Cristo en gratitud y en reverencia. Gracias, Señor, por escucharnos, te amamos, te pido por todos los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y el primer punto es la preparación, porque para la batalla hay que prepararse. Y vamos a Marcos 14, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, Marcos 14, 1. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decía, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Y en este pasaje vemos que se estaba acercando el tiempo de Jesús. Ya su tiempo de ministerio había terminado. Las grandes predicaciones, las sanaciones de enfermos, los bautismos, y ahora se acerca el desafío más grande: enfrentar su muerte como sacrificio por el perdón de los pecados. Y mucha de la acción que vamos a ver en este capítulo, y particularmente en el siguiente, ya no depende de Jesús, sino depende de sus amigos o de sus enemigos, que los llevan de un lado al otro. Y en realidad Jesús estuvo preparando toda su vida para este momento. Sin embargo, este es el punto específico en el cual Él prepara la Pascua con sus discípulos, sus últimas indicaciones antes de enfrentar el camino a la cruz. Y primero en el versículo 1 vemos cómo los sacerdotes y maestros estaban ya planificando matar a Jesús. Aunque claro, preferían hacerlo después de las fiestas, por la alta estima que tenía Jesús entre el pueblo. Claro, les había curado, les había alimentado, les había llevado esperanza. La gente respetaba mucho a Jesús y no se atrevían a hacerlo cuando todos estaban presentes. Y en medio de estos planes está este pasaje, en el que una mujer se acerca a Jesús y le derrama perfume con mucho amor. Y se puede hablar mucho sobre estos versículos, hermanos, sobre la hipocresía de la gente al decir de ayudar a los necesitados, pero más bien quería que hoy podamos pensar en lo que significó para Jesús este momento. Y es que, hermanos, a veces podemos llegar a pensar que para Jesús fue fácil ir a la cruz, en especial antes de ser discípulos, ¿sí o no, hermanos? Porque a pesar de que la mayor parte de nosotros tuvimos alguna creencia en Cristo, estábamos acostumbrados a ver la muerte de Cristo como una historia de Semana Santa, con película incluida, ¿cierto? Dime que no eras de los que veía la película de la crucifixión de Jesús de la Semana Santa y solamente en Semana Santa. Ahora ya vemos más veces, ¿cierto? Pero para Jesús, el afrontar la crucifixión, hermanos, no fue fácil. Al contrario, fue terriblemente difícil y requirió de una gran preparación espiritual. Y Jesús dice que la mujer lo está preparando para la sepultura. Y eso te muestra sobre lo que Jesús estaba pensando en esos días, 2 días antes de la Pascua. Por un momento imagina que eres un condenado a muerte, que ve cómo se acerca la fecha de la ejecución. Imagínate la angustia que podría sentir.
Pues así estaba Jesús. Es lo que tenía en su mente. Iba a ser arrestado, insultado, se iba a quedar solo. Hasta sus más cercanos discípulos lo iban a traicionar. Lo iban a enjuiciar y finalmente iba a ser asesinado. Imagínate lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento. En esos días, aunque alguien vino y esta mujer hizo lo que dice la Biblia, hizo lo que pudo con Jesús. Le llevó un momento de ternura en medio de sus tristes o de los tristes pensamientos que podría tener. Tuvo más juicio que sus propios discípulos, porque ellos son parte de los que reclaman que por qué no se utilizó eso en otra cosa. E hizo una obra hermosa, como Jesús mismo dice. Y vemos el contraste con lo que continúa, que es los planes en cambio de Judas para entregar a nuestro Señor. Y a continuación de esto, hermanos, vemos, volviendo a la escritura, vamos al versículo 12, vamos a encontrar la preparación de Jesús para la Pascua. En los versículos del 12 al 16 que vamos a leer, vemos las instrucciones que dio Jesús sobre la preparación. Habla sobre a dónde deben ir, cómo deben estar, dónde los iban a recibir. Personalmente, me toca mucho la actitud de Jesús de preparar todo para la que sería la última cena con sus discípulos. Y vemos cómo Jesús no improvisaba, sino que estuvo haciendo preparativos con anterioridad a medida que desarrollaba sus actividades. ¿Te imaginas? Estás condenado a muerte y estás haciendo preparativos de dónde vas a reunirte. O sea, yo pensé, ni en eso ayudaban los discípulos. ¿Ah? Porque hasta le preguntan, ¿no? Le preguntan, ¿y dónde nos vamos a reunir? Y Jesús les dice, mira, vayan allá y reúnanse y júntense. ¿Te imaginas? En medio de tanta angustia estar preparando eso. Pero ese es nuestro Jesús, ¿amén? Y esa parte no la vamos a leer y vamos a tomar desde el versículo 17. Después de que ya prepararon los discípulos todo, Jesús los envió. Empieza el versículo 17 diciendo, al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moje el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y la Biblia dice que Jesús llegó al lugar de la cena en la noche, probablemente para evitar ser visto por sus enemigos u otra gente que interfiriera en el plan que él tenía para la última noche con sus discípulos. Y ponte a pensar, para Jesús la Pascua era un momento muy fuerte. Imagina cómo se puede haber sentido comiendo el cordero que se había sacrificado durante esa mañana, sabiendo que él también iba a ser sacrificado como un cordero. Sin embargo, a pesar de esto, vemos a Jesús diciendo con compasión y amistad que uno de sus más cercanos lo iba a traicionar. Esta fue una oportunidad para que ellos también se preparasen para lo que iba a venir. El ambiente se puso triste, los discípulos se pusieron inseguros, algunos ya habían actuado mal en algunas ocasiones, ¿cierto? Y le preguntan individualmente si ellos van a ser quien los traicione. Jesús responde diciendo algo muy sentido y si te pones a pensar muy doloroso. Dice, es uno de los 12, de los más cercanos de sus amigos queridos. Uno que en ese momento está mojando el pan con él en el plato. Algo que solo se hacía con los más cercanos. Estoy leyendo un poco sobre esto y dice que inclusive se le daba el pan en la boca. O sea, mojabas el pan y le dabas en la boca a tu amigo. Era una muestra de la amistad. Imagínate Jesús haciendo eso con Judas. Jesús una vez más mostrando su amor y compasión. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Tal vez acercábamos y le dábamos un puñete, ¿cierto? Es posible, ¿verdad? Sacarle un diente al menos, ¿cierto?
Pero tú ves a un Jesús, al contrario, bondadoso, amoroso, dispuesto a darle en su propia boca el pan al que lo iba a traicionar y a todos los que lo iban a abandonar. Y en este momento, justo después de esto, como aclara el Evangelio de Juan, Judas deja el salón y Jesús se queda con el resto de sus discípulos. Y este era un momento muy especial de Jesús con sus amigos más queridos. Eran sus más cercanos, aunque no lo entendían bien, lo iban a abandonar, y él lo sabía. Sin embargo, quería estar con ellos y compartir. Esto también era parte de su preparación, porque compartir con otros nos ayuda a preparar nuestras batallas. Como hermanos, deberíamos preocuparnos menos de demostrar quién tiene la culpa en las cosas y más de mostrar nuestro amor como lo hizo Jesús. Versículo 21. Dice la Biblia: a la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Y Jesús en esta parte, como decían Carlos y Katy, está instituyendo la Santa Cena. Una nueva fiesta, diferente. Ya no era la fiesta de la Pascua judía, que era una esperanza hacia el futuro, esperando el Cordero de Dios, sino que la Cena del Señor miraría hacia atrás, hacia su muerte en la cruz, a favor de cada uno de nosotros, como lo hacemos nosotros cada semana que tomamos la Santa Cena. Amén. Pero imagina cómo podría sentirse Jesús en este momento, otra vez desde el punto de vista de Jesús. Tal vez fue uno de los momentos más fuertes de toda la noche. Tomar el pan y el vino era el recordatorio de lo que iba a pasar a partir de esa misma noche, unas horas después. Lo abrumador que iba a ser todo lo que se venía. Y sin embargo podemos ver a un Jesús amoroso, porque eso era parte de su carácter. Como dice en 1 Corintios 5:7, así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Cristo era el Cordero de esa Pascua, era el que se sacrificaba. Hermanos, así como hablamos en la Santa Cena, esto nos debe llevar a pensar en lo que hemos hecho y cómo Jesús se sacrificó por nosotros. Es nuestro pecado lo que causó esto. Una de las cosas que más difíciles se nos hace a veces es ver la muerte de Cristo como algo personal, como algo que nosotros causamos, no como que alguien más hizo, no como una historia, sino como algo que fue nuestra responsabilidad. Nuestra inmoralidad, egoísmo, vicios, orgullo, mentira. Eso es lo que definió el destino de Jesús en la cruz. Y es lo que necesitamos recordar. Amén. Y vemos en esta parte del capítulo cómo Jesús preparó la Pascua, cómo Jesús preparó su corazón, cómo se reunió con sus amigos, cómo estuvo preparándose emocionalmente para lo que se venía. Pero también él necesitaba encontrar esa fuerza que necesitaba, porque para pelear las batallas de verdad necesitamos encontrar una fuerza, y para eso necesitamos enfrentar nuestro corazón. Capítulo 14, versículo 27, segundo punto, encontrando la fuerza. Dice la Biblia en el versículo 27, ¿estamos ahí? Amén, hermanos, ¿estamos ahí? Dice la Biblia: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús. Esto era en el camino, ¿no? Versículo 26 dice: después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos.
Y en el camino les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Y tal vez, hermanos, una de las partes más importantes de preparar una batalla espiritual es reconocer cómo está tu corazón. Como acabamos de ver, Jesús se dio tiempo para buscar interiormente, para decirle cómo lo que estaba pasando, decirles que les iban a traicionar, decirles que iba a morir, decirles que inclusive ellos se iban a ir. Y les da la oportunidad también a sus discípulos de enfrentar su propio corazón. ¿Sabes qué? Me vas a traicionar, enfréntalo. Aquí vemos a un Jesús ayudándoles a sus discípulos a enfrentar su corazón, diciéndoles que lo van a traicionar. Y ya vemos cuál fue la respuesta de Pedro y de los otros. ¿Cómo somos nosotros mismos, hermanos, amigos que nos visitas, cuando tenemos que enfrentar una batalla? En este momento, ¿cuál era la batalla de Pedro y la de los discípulos? ¿Cuál crees que era la batalla de Pedro y los discípulos? En este momento en particular. ¿Alguien se anima? Bueno, una puede ser la batalla de aceptar qué va a pasar, ¿no? Pero para mí la batalla que ellos debían librar en ese momento y para la que Jesús les quería preparar era para estar listos, porque sabía que los iban a traicionar. En ese momento la batalla de los discípulos era mantenerse fiel a Jesús en medio de la persecución. Y Jesús les dio la oportunidad de reconocer su corazón, pero no lo hicieron. Y te pregunto, ¿cómo somos nosotros cuando nos hacen ver nuestras fallas? ¿Reaccionamos como Pedro? No, yo no. ¿Orgullosos en vez de ser humildes? ¿Seguros en vez de ser vulnerables con nuestras luchas? Pedro podría haber contestado de muchísimas maneras. Preguntar ¿por qué? O sea, ¿por qué están pensando eso? ¿O cómo evitarlo? ¿O cómo me puedo arrepentir? Inclusive podría haber dicho: oye, ¿cuánto es que vas a resucitar? ¿Cierto? Podría haber preguntado un montón de cosas. Pero lo que decidió fue no preguntar nada y decir: no, a mí no me pasa eso. Prefirió cerrarse, y todos prefirieron cerrarse y pensar que iban a actuar como deberían. Y no entender que Jesús les estaba diciendo eso porque les amaba. Y a pesar de todo, tú puedes ver en la Escritura que la actitud de Jesús es que a pesar de la traición, yo voy a volver a estar con ustedes. Yo los voy a guiar a Galilea. Vamos a ir todos juntos otra vez como equipo. De nuevo, ¿cómo eres tú cuando te confrontan con tu corazón? Pedro tal vez fue sincero, es lo que sentía en ese momento, pero en verdad no conocía su propia debilidad. Hermanos, necesitamos vernos confrontados por la palabra de Dios y por otros amigos que conozcan de ella y nos llamen a un cambio. Solo la palabra de Jesús nos permite darnos cuenta de lo pecadores que somos y prepararnos para enfrentar las batallas de la vida. ¿Amén? Versículo 32. Y esta tal vez es el punto culminante, el que divide el capítulo, es el que marca un antes y un después en cómo Jesús se sentía. Es el Getsemaní. Versículo 32 dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Y este es el momento en el que Jesús
después de preparar todo, simplemente debe aceptar la voluntad de Dios y puede darse el tiempo para ir profundo en la agonía que sentía en su corazón. Deja a los discípulos y comenzó, dice, a sentirse muy triste y angustiado. Hasta ese momento se estaba enfocando más en los demás. Pero aquí, con sus 3 amigos más íntimos, es cuando deja que sus emociones salgan. Es cuando se ve que Jesús no solo es Dios, sino que también es un hombre. Versículo 35. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús hasta este punto tuvo tiempo para en verdad entender la magnitud de lo que iba a suceder y ver cómo se sentía en lo profundo. Y claro, hay cosas que nosotros no podemos entender de este momento trascendental en la vida de Jesús. Sus propios discípulos estaban un poco lejos. Pero sí podemos ver cómo actuó para buscar la fuerza que necesitaba. Jesús está en un momento de angustia extrema, tanto que según el Evangelio de Lucas sudó sangre, que es un resultado físico de una situación de estrés extremo. Es tal vez el momento en el que más débil se sintió en su vida. Y vemos que su respuesta fue orar y orar. Acudir a Dios a buscar un cambio en su voluntad o poderla vivir con confianza y fortaleza. Versículo 37. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y ustedes podemos ver aquí algunas diferentes actitudes, ¿no? Algunos de los discípulos, Judas, estaba seguro de que iba a traicionar a Jesús, ya lo había decidido. Otros dudaban, tal vez podían hacerlo también. Y otros se sentían muy seguros de que no iba a pasar, como Pedro. Pero ninguno tomó la decisión de actuar como Cristo y enfrentar la batalla buscando la ayuda de Dios. Jesús les recuerda que lo que prepara para las batallas es orar a Dios intensamente, velando, y les dice, velando al menos una hora. Y eso, algo que a mí me hace pensar mucho en lo personal, es que yo nunca, leyendo esta escritura, es que yo nunca he orado toda una hora por algo que me esté pasando. A veces he visto el tiempo, 45 minutos, 30, pero nunca he orado una hora por una cosa en particular, por una situación específica. Y me voy a pensar en Jesús, ¿qué es lo que debería haber estado orando en esa hora? Porque claro, no va a repetir solamente lo mismo, que no sé, que yo quiero repetirlo. No va a repetir eso como un loro una hora, ¿cierto? Seguramente estaba hablando con Dios, recordando cómo se sentía Él, las veces que habían estado juntos, cuánto ellos vivieron, todo su ministerio, y en cuántas veces Él cumplió la voluntad de Dios. O sea, imagínate cómo habrá sido ese momento de oración. Yo debo reconocer que en mí mismo muchas veces me falta el interés de carácter y disciplina para acudir a Dios en oración de esta manera. Un amigo me dijo esta semana algo sobre eso. Dijo, es que los discípulos no tenían la disciplina para poder acudir a Dios con esa intensidad. Y me dejó muy tocado, porque en verdad pensé, es verdad, a mí mismo me falta muchas veces esa disciplina. Y Jesús me puede estar diciendo a mí mismo, ni una hora, hermano. No les digo que oren 2 o 3 como Él, les digo una. Y Jesús les recuerda también que aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Lo cual debería haberle llegado mucho a Pedro, ¿cierto? Después de lo que conversaron en el camino. Versículo 39.
Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Hermanos, también algo que me impacta de la actitud de Cristo es su intensidad de oración y darse cuenta que no está mal que a veces querer cambiar las cosas. Jesús de hecho dice que oró 3 veces por lo mismo. A Dios, si puedes cambiar esto, cámbialo. Porque Dios de quitar ese sacrificio físico y sobre todo espiritual que iba a hacer morir en la cruz, e incluso en un momento sentir que Dios lo había abandonado. Hay cosas en nuestras vidas que deberíamos buscar cambiar, hermanos. Situaciones de maltrato emocional o físico, por ejemplo. Pero debemos ponernos en manos de Dios para ver espiritualmente y no actuar solamente por nuestros impulsos. Para los que somos casados, en el matrimonio, a veces lo más instintivo es que cuando hay problemas, olvidar que el matrimonio es un compromiso y pensar en tal vez separarse. Pero lo que Dios bendice, hermanos, es ser humildes y llevar los problemas delante de Él. Orar para entender y aceptar su voluntad y buscar ayuda de otros para mejorar. Y para los amigos que han tenido que pasar por esta tan dura experiencia de un divorcio, hay esperanza, hermanos. Dios está ahí y te puede mostrar un nuevo camino y ayudar a recuperar tus sueños y rehacerte bien. Amén. Yo en lo personal, hermanos, no puedo enfrentar solo mi matrimonio, la crianza de mi hija, o salir adelante en el trabajo incluso. Necesito de la fuerza de Dios. Pero a veces me es muy difícil admitirlo y a veces más difícil todavía ponerlo en práctica. ¿Cómo eres tú? Versículo 41. Al volver por tercera vez, les dijo: siguen durmiendo y descansando, se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Y a mí me impacta la resolución de Cristo después de su oración. Esa resolución, esa valentía con la que dice: vamos, no esperemos más. El Evangelio de Lucas también dice que los discípulos fueron vencidos por la tristeza. Y así puede ser, hermanos, si no estamos preparados y formamos ese carácter espiritual que nos haga acudir a Dios en los momentos de pruebas fuertes. Al contrario de los discípulos de la Escritura, vemos a un Jesús que dice que no sabían ni qué decirle. O sea, se sentían tan mal que ya no sabían ni cómo justificarse. En cambio, vemos a un Jesús luchando espiritualmente y vemos el resultado después de ese largo tiempo de oración. En ese momento de oración, es ese momento de oración el que lo transforma. Nosotros igual debemos enfrentar las batallas de nuestra vida con un corazón transformado por medio de la oración. Porque como estamos ahora, a veces no es suficiente, ¿cierto? Getsemaní es el punto clave, hermanos, del cambio de corazón, de esa transformación en Cristo mismo. Y nos muestra cómo podemos nosotros entender, aceptar, cambiar o confiar en la voluntad de Dios a través de la oración. Amén. Y después lo que viene, tú te preparas para la batalla, encuentras tu fuerza, ¿y qué viene después? La batalla. Peleando la batalla. Marcos 14, versículo 43. Todavía estaba hablando Jesús, imagínate, todavía estaba hablando, cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Sin vergüenza, ¿no? Arréstenlo y llévenlo bien asegurado. Tan pronto como llegó, porque ese día lo de bien asegurado, ¿sería que Jesús era fuerte? Así como musculoso, como en las películas sale. No sé, no, tal vez sí, pero no sé. No es lo importante. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme.
día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús, lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Y todo fue una revolución. ¿Te imaginas el momento? A partir de ese momento empieza el cumplimiento del destino de Jesús. Y podemos ver cómo él estuvo preparado para pasar por estas pruebas victoriosas. Judas traiciona a Jesús, lo entrega con un beso, y Jesús lo acepta el beso, a pesar de saber de la traición. Otra demostración de la fortaleza que había encontrado en Dios. Y en medio de la conmoción, porque fue como que cayera una bomba, pasaron muchas cosas. Imagínate, alguien sacó su espada, todos huyen, e incluso un muchacho deja su ropa en la desesperación, se va a Yuyo. Imagínate, eso es una cosa pero tremenda. ¿Ah? Solo Cristo se mantiene sereno y les dice valientemente que esto sucede para que se cumplan las escrituras. Y en el Evangelio de Juan se aclara que fue Pedro quien sacó la espada y cortó la oreja del siervo Malco. No Malco, Malco. Él no estaba preparado. Y eso es lo que Dios nos muestra sobre nuestra propia vida. Sin esa fuerza que viene de Dios, podemos actuar como cualquier persona del mundo. Cualquiera hubiera sacado la espada y hubiera cortado a alguien, ¿verdad? Bueno, Pedro también. Y te pregunto, ¿cómo somos nosotros, amigos, que nos visitas, hermano? ¿Cómo enfrentamos la presión? Lo más fácil es reventar y dañar a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo somos nosotros en nuestro hogar? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos ogros en el hogar? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Somos ogros en el trabajo? Sobre todo los que por ahí tenemos la oportunidad de dirigir a otras personas. ¿Cómo son los jóvenes con sus padres o padres con sus hijos? Para mí, yo recuerdo que tenía un jefe y que yo decía, yo nunca voy a ser como ese jefe. Nunca voy a ser así, porque ese sí se pone como, yo decía, se pone como un energúmeno, ¿no? Bueno, en realidad la palabra que es una bestia. Pero decía, se pone como un energúmeno, digamos, ¿no? Y yo decía, yo nunca voy a ser así como esa persona. Sin embargo, es fácil decir las cosas y a veces difícil de hacer. Cuando encuentras esa presión. Cuando tienes la presión del trabajo, la presión de que tienes que dar resultados, la presión de que tienes que responder ante tus jefes también. ¿Cómo tú te comportas con los que diriges? Muestra mucho de tu carácter y cómo estás preparado espiritualmente. Y me di cuenta en algún momento que me estaba haciendo igualito a mi jefe. Estaba haciendo como una fotografía en una bestia. Lo bueno es que reaccioné pronto. Pero hasta ahora a veces me cuesta mantener la paz, la serenidad. Y es por el tema del acudir a Dios, de buscar en Él la fortaleza. ¿Cómo somos hombres casados que maltratan a sus esposas verbalmente y aún físicamente? Es una vergüenza y una muestra de que no estamos encontrando nuestra fuerza en Dios. Y por eso tenemos tan poco carácter para demostrar una actitud espiritual. Podemos aparentar ser hombres diferentes en algún lugar, en iglesia o con amigos, pero generalmente en el trabajo, si tenemos personas a nuestro cargo, o en nuestro hogar, donde nosotros somos los que dirigimos, se nota verdaderamente quiénes somos. Versículo 53. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Estaban preocupados de tener frío. Los jefes de los sacerdotes y el consejo del pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban.
Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este testimonio falso contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Y estos hombres querían matar a Jesús a como dé lugar. Todo lo que hicieron fue ilegal, reunirse en la noche fue ilegal, testimonios falsos fue ilegal, el sumo sacerdote que se rasgó las vestiduras fue ilegal, no, eso no se debía hacer. Pero ni aún así lograron dar testimonios coherentes contra Jesús. Versículo 60. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan esas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rascándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Y vemos en la escritura que el ejemplo de Jesús fue quedarse callado, no dejarse llevar por las emociones de tantas mentiras y no defenderse, sino solamente hablar sin enojo para reconocer quién era y predicando el mensaje, esperando que alguien se volviese a él. Jesús cumplió las escrituras a pesar del dolor físico y del emocional, de las burlas, de los insultos, los golpes y hasta los escupitajos. En todo Jesús actuó de acuerdo a cómo se había preparado espiritualmente, siguiendo la voluntad de Dios. Ese es un ejemplo, hermanos. Versículo 66. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. ¿Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús?, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Y el capítulo concluye con la comparación, en cambio, de la actitud de Pedro, muy diferente a la de Jesús. Y no sabemos lo que habría pasado si Pedro hubiese decidido enfrentar su corazón cuando Jesús le dio la oportunidad. Si hubiera decidido ser humilde y orar con intensidad pidiendo la guía de Dios en Getsemaní. Pero lo que es seguro es que habría estado mejor preparado para soportar lo que vino después. Un Pedro derrotado, negando y traicionando a Jesús. Así es como termina el capítulo. Pero hay esperanza, porque empezó a tener un corazón quebrantado, entendiendo su verdadera naturaleza. Al final, hermanos, amigos, todos vamos a pecar o fracasar en un momento de nuestras vidas. Todos lo hemos hecho, ¿cierto? Solo Cristo ganó la batalla completamente, y esa es nuestra motivación para arrepentirnos y de dejarnos guiar por Jesús en nuestro camino a Dios y a la vida eterna. Amén. Así como Dios luego le dio la oportunidad a Pedro de redimirse y actuar como Cristo lo hizo, esa es nuestra esperanza también, hermano. Amén. Y quería terminar nada más con una escritura en Hebreos 12 que dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amigos, fijemos nuestra mirada en Jesús, valoremos su sacrificio en la cruz por nuestros pecados.
Sigamos su ejemplo de cómo él enfrentó las batallas espirituales, la mayor batalla de su vida, buscando prepararse, buscando preparar todo, buscando en su oración la fuerza y buscando también en la oración cambiar, aceptar y confiar en la voluntad de Dios y confiando en el gran amor que él tenía para poder actuar según la voluntad de él. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano, por la clase. Nada más tenemos los anuncios este momento y pues a seguir fijando la mirada en Jesús como nos comentó, hermano. Esta semana, bueno, empezando por el día de hoy, no se olviden despedirnos si desean acompañarnos. Tenemos el bautizo de Alexandra Mesa, ¿sí? Para nosotros es muy especial que a la familia se una alguien más. Debemos darle un aplauso, ¿sí? Inmediatamente, luego del servicio, a la parte izquierda de este momento mía, ahí es la piscina y ahí es el bautismo. También no se olviden con el doctor Eduardo Dávila, con él sacar las citas, el odontólogo, cuando quieran ustedes. ¿Cómo estamos trabajando con él acá? Él, si ustedes pueden, un día lunes, martes, miércoles, cualquier día, cualquier hora, hacen cita con él y él en ese momento viene a hacerle su tratamiento dental. Los costos le pueden preguntar directamente y pueden coordinar cualquier cosa la cita con él. Si desean anotar su número telefónico, el 098 39 151 34. Les repito, 098 39 151 34. ¿Sí? Cualquier mayor pregunta directamente, el doctor está por acá. Creo que la mayoría lo conocemos. No va a estar en la puerta de entrada anotando las citas. Tenemos jóvenes la próxima semana aquí en la sede, 3 p.m., ¿sí? Traer a sus amigos, chicos. ¿Dónde están los chicos? Eso, chicos. Gracias por ese entusiasmo. Parecen jóvenes. Chévere, chicos. Universitarios, tenemos esta semana devocional 5 p.m. el día jueves aquí en el 5º piso. No olvidar, por favor, vamos a prepararnos para el servicio, traer invitados al devocional y luego vamos a hacer la preparatoria para el servicio. ¿Listo, universitarios? ¿Sí hay? Esa es la actitud, la misma actitud. Nuevos valientes, 7:30 el día domingo acá. Las personas que se bautizaron, por ejemplo, Alexandra Mesa tiene que estar el día domingo 7:30 acá. Es para continuar los estudios. Hacemos estudios bíblicos, no se terminan el día de bautismo. Se termina el día que estés en el cielo con Dios. Así que la preparación sigue, chicos, ¿sí? Así que el día domingo 7:30 y las personas que se han restaurado también. Nuevos valientes. Noemí, 10 de la mañana, por favor, aquí también la reunión. Las mamitas favoritas que las tuvimos aquí fue muy especial. Van a tener también su reunión con mucha comida, ya saben. Muy especial. También no nos olvidemos nuestra escuela bíblica. Siempre que traigamos a nuestros hijos, nuestros sobrinos, dejémoslos arriba, que así como tenemos un tiempo para aprender los papás, arriba también tenemos clases con maestros que se han preparado, están dando su tiempo, están dando su esfuerzo, también les damos un pequeño alimento arriba, pero es muy especial. Ellos también salen alimentados espiritualmente y físicamente. Tenemos servicio la próxima semana, 9 a.m. el domingo. Vamos a tener una fiesta, vamos a tener acá a muchos amigos. Invitemos a los universitarios, amigos, hijos, sobrinos, nietos, a los jóvenes también. Este servicio va a ser un poco dedicado a ellos, pero igual estamos invitados todos, ¿no? El servicio es para todos. En Guayaquil tenemos nuestro servicio a las 10 a.m. en el Hotel Gold Center. Esto es en Alborada, en la quinta etapa. Si tenemos a familiares, amigos, invitémosles. También podemos evangelizar por medio de los medios electrónicos, teléfono, online. En Consupa tenemos nuestro servicio a las 9 a.m. en la casa de Cristian Gaibor. Cualquier cosa, llámenle si desean contactarle con algo. Muchas gracias a todos.